métodos nuevos y demás, de repente me acordé, desbloqueé un recuerdo que tal vez algunos me han escuchado, y es que 2005 yo estaba en segundo semestre de licenciatura y era venir a un congreso de CNI en Mexicali, donde me enteré que existían cosas como estos temas de los que estamos hablando en este simposio. Entonces, fue entonces cuando uno medio encuentra qué direcciones de la psicología le interesan a uno, dónde puede haber los métodos y las teorías que le pueden servir más, y entonces espero que se estén llevando parte de esos elementos en los 3 días del congreso que han estado con nosotros. Y justamente en esta ocasión, de los retos que nos encontramos, tanto metodológicamente como estadísticamente, como lo que ya comentaron previamente, hay que elegir cada una de las dificultades y probar entonces qué modificaciones, qué tipo de nuevos análisis permiten entonces facilitar un poquito más las cosas sobre eso. Y sobre esto es donde vamos a comentar un poco sobre uno de los métodos que estamos probando para el reto específico, en donde la señal ruido, esta relación de qué tanto sí es señal, qué tanto es ruido, se pueda mejorar, y por lo tanto entonces también podamos acortar las sesiones de registro para que las personas pues no tengan que estar 5, 8, 10 minutos quietos completamente mientras hacen un registro de eje, ¿no? Y en esto lo vamos a aplicar específicamente al estudio de caras humanas. Estos son entonces nuevos métodos que esperamos que pasen del laboratorio a la comunidad. Recapitulando, las señales cerebrales, las que medimos por el EEG, aportan más información y información complementaria adicional a lo que ya hacemos en psicología. Lo conductual, lo sintomático, lo que hemos escuchado también en las conferencias previas de días anteriores. Y entonces, en el ejemplo específico, los potenciales relacionados a eventos, los PREs, permiten detectar diferencias específicas en el procesamiento de caras, como lo puede ser entonces en comunidades como en los PREs en general, y se pueden identificar en el control inhibitorio, como ya lo comentó la maestra Ariana, y en el procesamiento de caras, como en otras habilidades sociales también, tanto en el reconocimiento facial como en el reconocimiento emocional. Pero presentan estos retos que justamente comentaron del tiempo de registro y la relación señal-ruido. Vi batallar a todos los conferencistas y sí, efectivamente, hay algo aquí. Entonces probamos estos métodos. Esta es nuevamente la diapositiva de la N170, que es la que identifica el reconocimiento facial entonces que tiene la persona, y lo que estamos probando en este momento son los potenciales que se conocen como de estado estable. Y en este tipo de potenciales que el grupo Roción, de Bruno Roción, ha estado probando desde el 2014, es un subtipo en particular en donde se presentan de manera rápida varios estímulos, pero a frecuencias específicas, y por lo tanto podemos ahora modelar la respuesta con métodos entonces computacionales que incrementen esa señal. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica, bueno, la idea principal en este momento es que noten cómo la relación de la línea más clara en el lado izquierdo pues se diferencia de la línea oscura, caras y casas, la respuesta cerebral una y otra. Pero en el caso de la gráfica del lado derecho, las puntas de la señal son mucho más grandes, son gigantes en un sentido de comparación estadística de estos datos, y por lo tanto pues nos ayudan potencialmente a pensar que esto promete tener mucho mejor señal ruido y acortar entonces los tiempos de registro. Este nuevo método específico es estimulación periódica rápida, Fast Periodic Stimulation, FPS, y este es un pequeño ejemplo de cómo se ven estas presentaciones, ¿no? Muchos estímulos de manera secuenciada rápida a un ritmo constante, y cada cierto ritmo diferente se presenta un estímulo diferente. Entonces, en el anterior presentábamos caras, objetos, casas y uno a la vez, y alternadamente, aleatoriamente. En este lo que se hace entonces es presentarlos de manera secuenciada, solamente que un tipo de estímulo, como las caras o los objetos, a un ritmo y el otro a otro ritmo diferente. En esta gráfica lo que representa es eso. Entonces vimos secuenciadamente una serie de caras, y cada cierta cara, por ejemplo cada quinta cara o cada sexta cara, se presenta el estímulo. Entonces queremos ver si la persona reconoce o diferencia o procesa de manera diferente. Y por ejemplo aquí puede ser tanto objetos contra caras, o las caras generales de personas desconocidas contra las caras de personas cercanas
emocionalmente como familiares, amigos y demás. Cada uno de esos elementos y cada elemento diferenciador, inclusive fenomenológico ahí, debería tener esta relación también en la señal cerebral, ¿no? Y entonces este tipo de estimulación permitiría tener una mejor relación señal-ruido. Por lo tanto, los registros podían acortarse, y esta gráfica del grupo de erosión era un solo registro de un solo participante durante 1 minuto. Y la cantidad de señal que hay contra el ruido de fondo, de base, es muy, muy grande. Tal vez las condiciones de laboratorio de él pues están en muchos años de trabajo y pueden tener registros a lo mejor mucho más limpios, la experiencia es importante. Entonces queremos recrear pues justamente esto, y por lo tanto de ahí comenzar a poder aplicarlo en otras preguntas. Lo que hacemos entonces es recolectar de los diferentes electrodos del electroencefalograma la señal que en principio se ve así, es decir, buscarle algo así a ojo la señal no es posible, hay que promediar, hay que filtrar. Y en este caso, la estimulación periódica rápida lo que hace es una conversión con una ecuación transformada de Fourier, que lo que hace es detectar elementos en la señal que tienen ritmos específicos a frecuencias específicas, y entonces se convierte esta señal en esta otra, si me sirve el apuntador, en esa otra, ¿no? Entonces se convierte el tiempo por la señal eléctrica, la polaridad negativa y positiva de la señal eléctrica del cerebro, por entonces una gráfica donde en el eje horizontal aparecen cuáles frecuencias hay, desde 1 Hz hasta 10 Hz está en la gráfica, y en cuál frecuencia en particular hubo una señal que se presentó específicamente sobre eso, ¿no? Entonces, en este caso son caras y que a la frecuencia 5.8 Hz tienes la señal gigante que puedes entonces detectar. Entonces, puedes ya aplicarlo. Lo que hicimos fue el mismo tipo de estimulación, objetos, casas, y cada ciertos estímulos, cada quinto objeto aparecía una cara de una persona, como aparece hasta la derecha en la gráfica. La gráfica entonces es una sinusoide en la manera en que se van presentando los estímulos. Y entonces este es un registro que tenemos de un participante y una persona también aquí con el equipo instalado, en donde lo que tenemos no es el mejor electrodo inclusive, pero tenía que elegir uno, y a lo mejor elegí el uno promedio más bien. Y entonces lo que vemos es que justo en el 6 aparece como un pequeño pico, donde se presentaban los estímulos en general, 6 Hz todo, pero luego tenemos 3 picos diferenciados en 1.2, 2.4, 3.6, que esos son las frecuencias. La 1.2 es la frecuencia que se presentaban las caras. Este electrodo entonces es sensible a esa respuesta cerebral a 1.2 Hz, a ese ritmo específico, lo detecta el análisis y se ve la señal ahí. Lo que pasa también es que la señal aquí funciona un poco como los tonos en las cuerdas de una guitarra. Si tocas un do en una parte y divides la cuerda a la mitad, entonces es un do pero la siguiente octava, y así tienes estos armónicos que le llamamos, y donde 1.2 es el inicio, pero tienes en cada multiplicación de 1.2, 2.4, 3.6 y así. Entonces la señal son todos esos puntos, inclusive no solo tienes un lugar donde observar la señal, sino en esas 3 frecuencias separadas. Entonces, este método es parte de la prueba que se está haciendo, es una manera entonces de innovar un método clásico de potenciales relacionados a eventos, buscando entonces incrementar la relación señal-ruido, y por lo tanto pues un niño o una niña que cueste más trabajo quedarse quieto tanto tiempo, se puedan reducir entonces los tiempos de registro, pero mantener pues las diferencias en el procesamiento cerebral detectables, ¿no? Pero al mismo tiempo el laboratorio y la instalación completa tenemos que hacer múltiples cosas a la vez, y tenemos que fortalecer todos los métodos que tenemos. En México también tenemos un reto de tener las pruebas psicológicas con los estudios apropiados, actualizadas, adaptadas. Entonces
Entonces, y es una cuestión que nosotros como gremio pues demandamos a las mismas editoriales, a los mismos autores, y hay una colaboración importante que se puede hacer, pero nos toca también a nosotros decir, hey, hay que exigir un poco esa calidad. Y pues también continuamos haciendo consolidando los métodos clásicos que incluyen la evaluación neuropsicológica, porque recordemos que esta actividad cerebral pues es una información adicional complementaria a lo conductual, al síntoma, a lo que reporta la persona. Se tiene que integrar todo en una evaluación. Y entonces, también en el laboratorio, como parte del trabajo que hacen los estudiantes de la maestría en neuropsicología, aquí también tenemos unos egresados que han trabajado justamente en esto, la evaluación neuropsicológica en caras, pues requiere pruebas y tareas de percepción de caras, de memoria de caras, de mismo autorreporte de las dificultades que pueda tener la persona. Y aquí tengo un mal tino con el apuntador. Muchas gracias. Joven, si se puede orillar.